Presentación de elementos del procesador Cochlear N5. Bobina. La bobina es un pequeño disco redondo que se coloca encima del implante. Transfiere las señales electromagnéticas desde su unidad de procesamiento hasta el implante. Imán de la bobina. Un imán mantiene la bobina en su sitio, encima del implante. Si se le cae a menudo la bobina o si está incómodo, puede cambiar la profundidad del imán de la bobina. También puede utilizar un imán más o menos potente. Cable de bobina. El cable de bobina es un cable extraíble que acopla la bobina a la unidad de procesamiento. Unidad de procesamiento. La unidad de procesamiento, que constituye el cerebro de su procesador, convierte las señales sonoras para transmitirlas a su implante. Codo. El codo sujeta la unidad de procesamiento a su oreja. Está acoplado a la unidad de procesamiento y está disponible en diversas medidas. Batería recargable. 2 baterías recargables son provistas con su procesador. Cochlear proporciona un cargador para recargar las pilas recargables. Compartimiento de pilas. El compartimiento de pilas estándar funciona con 2 pilas desechables de zinc aire P675. El compartimiento estándar consta de un portapilas y una tapa. Acoplar la bobina y el cable de la bobina. Si la bobina no está acoplada a la unidad de procesamiento o si el cable de la bobina no está acoplado a esta, tendrá que acoplarlos antes de ponerse el procesador en la oreja. Sujete la bobina con una mano y el conector del cable de la bobina con la otra. Alinee el extremo del cable del lado de la bobina con esta. Presione firmemente el conector del cable dentro de la bobina hasta que haga clic al encajar. Colocar el imán de la bobina. Para colocar el imán de la bobina, inserte cuidadosamente el imán en la ranura correspondiente de la parte superior de la bobina. El lado con la estrella debe mirar hacia arriba. El imán encaja fácilmente. Coloque el pulgar en la parte superior del imán y el dedo índice en la parte inferior del mismo. Gire el imán en el sentido de las agujas del reloj hasta que alcance su posición. El movimiento debe ser suave y el giro debe requerir poca fuerza. Regular la fuerza del imán de la bobina. Si la fuerza del imán es demasiado débil, la bobina puede caerse. Si es demasiado fuerte, puede producirle molestias o irritaciones en la piel. Si no está seguro de la fuerza adecuada del imán que necesita, consulte con su especialista clínico. Puede cambiar la presión con que el imán se sujeta a su cabeza, ajustando la profundidad del mismo en la bobina. Si ajustar la profundidad del imán no basta, puede sustituir el imán por uno de mayor potencia. Cambiar el codo. Los codos están disponibles en diferentes tamaños. Si su codo le queda suelto, debería cambiarlo. Para cambiar el codo, sujete el procesador y el codo. Para extraer el codo de la unidad de procesamiento, tire de él con suavidad y en dirección hacia abajo. Sujete el nuevo codo con una mano y el procesador con la otra. Acople el nuevo codo empujando el extremo inferior del mismo dentro de la unidad de procesamiento. No retuerza el codo ya que podría aflojarse. Colocar las pilas desechables. El compartimiento de pilas estándar consta de 2 pilas desechables. Para una máxima duración de las pilas, se recomienda que utilice 2 pilas de zinc aire P675. Para colocar las pilas, saque las pilas nuevas de su envase. Normalmente las pilas nuevas están precintadas con un precinto o lengüeta. Quite los precintos y deje reposar las pilas por 1 minuto fuera del envoltorio para permitir que el aire las active. Inserte las pilas con el polo positivo mirando hacia arriba y el negativo hacia abajo. Las pilas deben encajar en el hueco curvado del portapilas. No introduzca las pilas a la fuerza. Si se introducen correctamente, encajan fácilmente. Vuelva a colocar la tapa de las pilas deslizándola hacia arriba fácilmente. Acoplar y desacoplar el compartimiento de la pila o pila recargable.
Para acoplar el compartimiento de las pilas a la unidad de procesamiento, sujete el compartimiento de las pilas y la unidad de procesamiento de manera que entren en contacto. El compartimiento de las pilas debe quedar a la izquierda de la posición final y la unidad de procesamiento a la derecha de la posición final. Gire el compartimiento de las pilas y la unidad de procesamiento hasta que las dos partes encajen. Asegúrese de que el compartimiento de las pilas esté correctamente alineado. Recargar el compartimiento de pilas recargables. Cochlear suministra un cargador para recargar el compartimiento de pilas recargables. También se suministra un adaptador de alimentación general para conectar el cargador de las pilas a la red principal. El cargador de las pilas le permite también recargar el mando a distancia simultáneamente. Para conseguir la máxima duración posible de su pila recargable, cargue siempre completamente el compartimiento de la misma antes de usarlo. Escoja el adaptador de red de alimentación adecuado y conéctelo. Conecte el extremo del adaptador de alimentación general al cargador. Conecte el adaptador de alimentación general al enchufe de la red principal. El cargador de pilas dispone de 4 tomas para poder recargar 4 compartimientos de pilas recargables simultáneamente. Inserte el compartimiento de la pila recargable en el conector del cargador de pilas con una ligera inclinación, como se ve en imagen. Gire el compartimiento de la pila recargable en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté completamente alineado con la marca indicadora de alineación del cargador. Mientras se carga el compartimiento de la pila, el indicador luminoso correspondiente al compartimiento que se está cargando luce en naranja. Una vez que el compartimiento de la pila está completamente cargado, el indicador luminoso cambia a verde. Si el indicador indica naranja intermitente, significa que existe un problema en la carga. Si el indicador no se enciende, indica un fallo general o la pila no está correctamente conectada en el cargador o no hay corriente. Mientras se recarga el compartimiento de la pila recargable, el indicador luminoso de alimentación general luce en verde. No recargue las pilas desechables. Cargar completamente una pila totalmente vacía tarda 4 horas aproximadamente. Acoplar la bobina a la unidad de procesamiento. Para acoplar la bobina a la unidad de procesamiento, alinee el conector del cable de la bobina con la entrada correspondiente de la unidad de procesamiento. Presione firmemente el conector del cable en la entrada de la unidad de procesamiento hasta que haga clic al encajar. Si acopla la bobina a la unidad de procesamiento mientras el procesador está encendido, este podría apagarse. Si esto ocurre, vuelva a encender su procesador. Bloquear y desbloquear el compartimiento de pilas. Para evitar que los niños retiren el compartimiento de las pilas de la unidad de procesamiento, puede bloquear el compartimiento de las pilas asegurándolo a la unidad de procesamiento. Para bloquear el compartimiento de las pilas, levante la tapa de la entrada de accesorios del procesador, dejando el bloqueo al descubierto. Está situado debajo de la entrada de accesorios. Con un par de pinzas o un destornillador, presione el pasador hacia su izquierda para bloquear el compartimiento de las pilas. Para desbloquearlo, presione el pasador hacia su derecha. Bloquear y desbloquear la tapa de las pilas a prueba de niños. Para evitar que los niños saquen el portapilas de la tapa de las pilas a prueba de niños, puede bloquear dicha tapa del compartimiento de pilas estándar asegurándola al portapilas. Para bloquear la tapa de las pilas a prueba de niños, inserte el portapilas en la tapa de las pilas. Utilizando el destornillador, gire el cierre en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.
Para desbloquear, gire suavemente el cierre en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede en posición vertical. Conectar y desconectar accesorios de audio. Todos los accesorios de audio se conectan directamente a su procesador. Para conectar un accesorio de audio a su procesador, levante cuidadosamente la tapa de la entrada de accesorios del procesador con un destornillador. Coloque los dedos sobre la zona de agarre del cable del accesorio de audio. Alinee el conector del accesorio con la entrada de accesorios. Introduzca cuidadosamente el conector del accesorio de audio en la entrada de accesorios. Cuando conecta un accesorio de audio, su procesador lo detecta automáticamente. Cuando no esté utilizando el accesorio de audio, puede desconectarlo de la unidad de procesamiento. Puede conectar micrófono de solapa ante eventual falla de los micrófonos del procesador. Cable de audio personal para conectar dispositivos con salida de auriculares a pila. No utilice esta conexión para conectarse a fuentes de sonido con alimentación propia de corriente. Cable de audio personal bilateral para pacientes con procesadores bilaterales. Auriculares de monitorización. Utilizar el SnackFit. El SnackFit lo ayuda a mantener la unidad de procesamiento en su lugar de forma más segura que si utiliza únicamente el codo retroauricular. Es fácil de ajustar, cómodo y lo suficientemente robusto como para resistir un estilo de vida activo. Para acoplar el SnackFit, desconecte el cable de la bobina de la unidad de procesamiento. Para extraer el codo de la unidad, tire de él con suavidad y en dirección hacia abajo. Sujete el procesador con una mano y el SnackFit con la otra, apretando con cuidado los laterales. Deslice con cuidado el SnackFit hacia arriba hasta que su base esté alineada con la base del procesador. Presione firmemente el conector del cable en la entrada de la unidad de procesamiento hasta que haga clic al encajar. Regule el brazo del SnackFit de manera que quede cómodo y sujeto de manera segura. Cambiar el modo de llevar su procesador. La opción Lightwear proporciona gran comodidad y flexibilidad en la forma de llevar el procesador. Permite sujetar el compartimiento de las pilas al cuerpo. Puede combinar el uso Lightwear con el SnackFit. Retire el compartimiento de las pilas. Si está bloqueado, desbloquéelo previamente. Tome el cable Lightwear y conéctelo al procesador. Conecte el compartimiento de pilas al cable Lightwear en el otro extremo. Coloque el soporte de compartimiento de pilas. Seleccione el modo de sujeción a la ropa, ya sea el cocodrilo o el alfiler de gancho, y trabe sobre el soporte de compartimiento de pilas, presionando en sentido de las agujas del reloj hasta que trabe. Luego, sujete sobre la prenda en el lugar que le sea más cómodo. Encender y apagar el procesador. Para encender el procesador, mantenga pulsada la tecla inferior durante al menos un segundo hasta que oiga, si tiene colocado el procesador en la cabeza, o hasta que vea una luz verde que parpadea rápidamente. El número de parpadeos que ve corresponde al número de su programa actual. Por ejemplo, si su programa actual es el número 2, verá 2 parpadeos. Cuando su procesador no esté conectado al implante, el indicador luminoso parpadeará de color naranja. Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla inferior durante al menos un segundo, hasta que deje de oír o hasta que vea una luz naranja continua. No retire las pilas ni desacople el compartimiento de las pilas para apagar el procesador. Cambiar de programa. Los programas le ayudan a oír mejor en diferentes situaciones de escucha. Su especialista clínico puede activar hasta 4 programas dependiendo de sus necesidades auditivas. Los programas irán numerados del 1 al 4. Para ello,
Presione la tecla inferior hasta que cambie al programa que usted quiera. Cada vez que pulse la tecla, el programa cambiará al siguiente. El número de parpadeos o tonos privados indican el programa que ha seleccionado. Bloquear o desbloquear los botones del procesador. Puede bloquear las teclas de su procesador para evitar que los niños cambien los ajustes accidentalmente. Para bloquear las teclas, pulse simultánea y brevemente las teclas superior e inferior. Un parpadeo verde seguido de uno naranja confirma que las teclas de su procesador están bloqueadas. Si pulsa cualquier tecla de la unidad de procesamiento cuando ésta está bloqueada, verá un parpadeo naranja. No podrá apagar el procesador mientras las teclas estén bloqueadas. Para desbloquear las teclas, pulse simultánea y brevemente las teclas superior e inferior. Un parpadeo naranja seguido de uno verde confirma que las teclas están desbloqueadas. Secar su procesador. Quítese el procesador cuando se bañe, nade o se duche. Si a pesar de todo se mojara, séquelo de la forma siguiente. Limpie con un paño suave y seco. Tome la pastilla deshumidificadora, despegue la lámina activadora y colóquela dentro del Dry and Store. Desconecte el compartimiento de pilas o la pila recargable y coloque el procesador y bobina dentro del Dry and Store. Cierre el Dry and Store y conecte su correspondiente cable. Conecte la fuente a la red eléctrica y enciéndalo por un mínimo de 6 horas. El proceso dura entre 6 y 7 horas y cuando culmina se apaga automáticamente. Almacenamiento y transporte en estuche diario. Puede utilizar el estuche de uso diario para llevar el procesador. Es ligero y fácil de llevar y caben todos los componentes. Dispone también de un desecante que permite utilizar el estuche como kit deshumidificador para su procesador. Limpie su procesador con un paño suave y seco. Coloque el procesador en el estuche, retire del blister la pastilla desecante, colóquela en el estuche diario y cierre el mismo. Reemplazo de protectores del micrófono. Los protectores del micrófono están diseñados para proteger los micrófonos de la suciedad y la humedad. El protector del micrófono puede reemplazarse cuando esté sucio o cuando se deteriore la calidad de sonido. Puede pedir a un oyente que compruebe la calidad del sonido mediante los auriculares de monitorización. Para sustituir los protectores de micrófono, retire la plantilla de protectores de micrófonos de su envoltorio. Con la herramienta incluida en el kit, retire los protectores de micrófonos de la unidad de procesamiento. Tome con una mano el procesador y con la otra la plantilla de protectores de micrófonos. Coloque la plantilla con los protectores de cara al procesador, introduciendo el codo a través del orificio de la plantilla y llévela hasta que el otro extremo calce en el cable de la bobina. Presione ambos protectores hasta que se introduzcan en los orificios. Retire la plantilla. Elementos necesarios del procesador a llevar el día del encendido. Procesador completo. Procesador, cable de bobina, bobina e imán. Cable Lightwear
y soportes. 2 pilas recargables cargadas. Compartimiento de pilas y blister de pilas P675 en caso que el clínico pueda solicitarlas. Traer todos estos elementos en el estuche diario negro. Asistente remoto cargado en su respectivo estuche. Herramienta, lapicera destornillador en caso que el clínico pueda solicitarla.